Y ahora sí, nuevamente bienvenidos a todos y gracias por acompañarnos este día en este webinar de puertas abiertas sobre el curso en Power BI que estaremos ofreciendo y que inicia el próximo 8 de mayo. Como les decía, mi nombre es Patricia Casanova y junto al profesor Gilbert Berna voy a estar con ustedes en este rato de la mañana de hoy. Antes de comenzar, alguna información general es que el curso, como les decía, comienza el 8 de mayo, tiene una duración de 6 semanas y tiene una inversión de $275 o euros. Y si escanean este código QR, ahí podrán encontrar más información. Este webinar, perdón, está enmarcado dentro de este curso de Power BI básico y vamos a estar revisando, como les decía, junto al profesor Gilbert, toda la información, incluso conceptos hoy sobre lo que es y cuáles las aplicaciones que encontramos en esta herramienta. Sin más, voy a presentar al profesor Gilbert Berna y darle la bienvenida. Gilbert es consultor independiente y experto en análisis de datos y machine learning para negocios. Además, es profesor del Instituto de Business School o el IE Business School y de Uniquemia, y también es coordinador de varios programas académicos de Uniquemia. Tiene un MBA de Babson College, es ingeniero mecánico de la Escuela Politécnica Federal en Suiza y además tiene una amplísima experiencia tanto práctica como académica en distintos países, tanto de América Latina como en Europa. Para mí siempre es un placer darle la bienvenida a Gilbert, así que sin más, los dejo. Una cosita, las preguntas, por favor, nos las pueden dejar por el chat y podemos ir respondiéndolas al final. Yo las estaré moderando. Gracias. Bienvenido, Gilbert. Gracias, Patricia. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, como les dijo Patricia, yo soy Gilbert Berna, soy de Venezuela, como varios de ustedes, por lo que veo, y estoy viviendo aquí en España desde hace un par de años. Y viví unos 10 años en Chile antes de llegar acá a España. Y bueno, vamos a hablar un poco de lo que es el curso de Power BI, ¿ok? Microsoft Power BI básico. Vamos a ver el contenido primero de este curso básico para que tengan una idea de hasta dónde llega, porque hay otro nivel que es avanzado. Y bueno, vamos a hablar también del contenido de este webinar, ¿sí? ¿Están todos viendo mi pantalla? Sí, Gilbert, perfecto. Vale, perfecto. Bien, el curso básico. El curso básico de Power BI, bueno, va a constar de unos 6 módulos. El primero sería una introducción a Power BI, cómo lo instalamos, cómo lo descargamos primero y cómo capturamos datos para analizarlos luego. ¿Okay? Y crear lo que se llama el tablero, los dashboards, los reportes, que es lo que hace famoso al Power BI. Vamos a ver luego los procesos en el segundo módulo de extracción de esos datos, transformación y carga. ¿Sí? Vamos a ver que hay múltiples fuentes posibles de datos. Podemos traerlos de Excel, de la web, de SQL, de Oracle, de base de datos de distintos tipos. En el tercer módulo vamos a hablar un poco de DAX, que es el lenguaje de programación, si lo podemos llamar así. No se asusten porque básicamente son como las fórmulas de Excel con esteroides, ¿ok? Son muy potentes y lo que nos permite es crear funciones como un if, como una suma, lo que me imagino que trabajan todos o han trabajado con Excel, le va a ser bastante fácil la transición. En el módulo avanzado vamos a profundizar mucho más en las funciones DAX, porque hay una cantidad enorme. Entonces vamos a dividirlo en estas dos partes. Luego vamos a aplicar DAX en el módulo 4 a lo que es indicadores, claves, los KPIs. Vamos a crear medidas. Quizás hoy nos dé chance de mostrar lo que es una medida, que es como una función que nosotros definimos. Vamos a crear columnas usando DAX.
vamos a ver lo que son las funciones de Time Intelligence, que nos van a permitir, por ejemplo, comparar muy fácilmente las ventas del año pasado versus las ventas de este año. Es decir, nos permite hacer cálculos con fecha de una manera muy flexible y muy fácil. Luego, en el módulo 5 vamos a ahondar en los tipos de gráficos. Hay muchísimos tipos de gráficos incluidos en el Power BI y además podemos adquirir otros y vamos a ver cómo podemos incorporar más visualizaciones o gráficos. Y luego vamos a ver un poco de algunas herramientas avanzadas que son los tooltips, bookmarks, drill down, drill through, ¿ok? Todo esto suena como a chino, ¿ok? En inglés, pero vamos a ver que son herramientas muy poderosas, muy fáciles de implementar y nos va a dar muchísima información. Esto lo vamos a volver a ver también en el módulo avanzado, profundizando un poco más. Luego, una ventaja del Power BI es que podemos compartir nuestro trabajo con nuestros compañeros de trabajo o con quien querramos, ¿sí? Lo podemos subir a la nube. Los datos se van a actualizar cuando nosotros le digamos que se actualicen. Vamos a dar permisos a quienes correspondan, ¿ok? La parte de seguridad está también muy desarrollada en la parte de Power BI Service, es la parte de servicio, de publicación que está en la nube. ¿Ok? Entonces esto lo veremos en el último módulo, la última semana. La metodología. Power BI es práctico. Si ustedes conocen Excel, imagínense un curso de Excel que fuera pura teoría, donde ustedes nunca practican nada. Al final van a perder su tiempo y su dinero. Entonces, este es un curso práctico, netamente práctico. Sí, les voy a dar una pequeña introducción en cada sección de la parte teórica, para llamarla de alguna manera, ¿ok? Que es la función de Time Intelligence, que es DAX, pero enseguida vamos a ir a practicar. Primero conmigo, en vivo, entre comillas, ¿ok? Y luego ustedes van a tener que hacer de semana a semana una pequeña tarea, que el objetivo no es controlarlo, es simplemente motivarlos a hacer algo práctico también y a plasmar esos conceptos en un modelo de Power BI. Entonces vamos a practicar. Y también va a haber un trabajo de grupo, vamos a formar grupos y cada grupo va a hacer un trabajo bastante importante. Se le va a dar una data a cada grupo distinta de venta. Por ejemplo, uno puede ser telefonía móvil, otro puede ser un call center, otro una tienda. Y vamos a ver qué, con las herramientas que todos tienen, ¿sí? ¿Qué información pueden extraer desde el punto de vista análisis? ¿Qué tipo de análisis pueden obtener de esos modelos? Y la parte estética también, ¿no? ¿Qué tan bien presentados están esos reportes? Bien, habrá una presentación al final del módulo 6 que cada grupo va a exponer rápidamente pues su trabajo. Esta es la parte más bonita, lo que les va a quedar a ustedes, luego por experiencia, aquí es donde se aprende realmente, haciendo este trabajo final y compartiéndolo con los compañeros. Cada uno aporta algo adicional que uno ha visto y eso enriquece el trabajo. Bien, ahora hoy en este webinar, ¿qué vamos a ver? Les voy a describir un poco más lo que es el Power BI, las características y beneficios, dónde se puede utilizar y luego pasaremos también a una demostración práctica. ¿Okay? El tiempo es limitado, pero vamos a ver hasta dónde puedo llegar con esa demostración práctica y les daré chance para que hagan las preguntas que necesiten hacer y yo trataré de responder. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahora? Tenemos una pregunta, la estoy contestando en el chat, pero la podemos hacer abierta. Es si, ¿cómo son entiendo que es cómo son las clases en vivo? Es decir, si son todos los, ¿con qué frecuencia? Entiendo la pregunta, ¿verdad? Se me perdió un momentico. ¿Las 8 clases son semanales o con qué frecuencia?
Las clases son 6 clases, una clase por módulo y son una vez a la semana. Y adicionalmente, como mencionaba el profesor Gilbert, hay un material asincrónico, videos, guías para revisar. ¿Ok? Bueno, nada, empecemos entonces con nuestro webinar. ¿Qué es Power BI? Power BI es una herramienta de visualización de datos. ¿Okay? Yo estoy, como le dijo Patricia, en el área de Machine Learning, de minería de datos, de inteligencia artificial, sí, que es muy interesante, es muy poderoso, pero siempre hay que empezar visualizando primero los datos. ¿Qué datos tienes? ¿Cómo se comportan? Y para esto Power BI es una herramienta fabulosa. ¿Sí? Entonces, es muy bueno no solo para Machine Learning, sino para lo que nosotros vinimos a aprender acá. Para hacer reporte para nuestro cliente, para nuestro jefe, reporte de todo tipo. Como lo hacemos en Excel, pero mucho más poderoso, mucho más interactivo. Vamos a ver por qué digo esto. Power BI ya está presente en más de 200 países. Cerca de 200.000 empresas ya la utilizan y 5 millones de usuarios son, digamos, están activos con esta herramienta. Existen otras herramientas. Yo no tengo acciones en Microsoft, lamentablemente, pero lo que le quiero transmitir es que esta es una muy buena herramienta, por un lado. Segundo, las empresas están contratando a gente, buscando a gente que maneje esta herramienta y tener esto en su CV les va a dar un valor agregado que creo que no es despreciable. Esta herramienta permite conectar datos de diferentes fuentes, transformarlos, cargarlos y crear reportes muy fácilmente, muy poderosos y lo que no está aquí es que son interactivos, como vamos a ver un poco. Aquí vemos algunas estadísticas de uso, no voy a entrar en muchos detalles. La cantidad de empresas que utilizan en función del número de empleados, las áreas de las empresas que utilizan esta herramienta, obviamente la gente que está en Business Intelligence, la gente de planificación o control de gestión, obviamente son los usuarios más fuertes de esta herramienta, pero también en tecnología, consultoría, los que están en Big Data, Machine Learning, en recursos humanos, gerencia de proyectos, en cualquier área realmente podemos estar utilizando esta herramienta. ¿Cómo compara con la competencia? Y de nuevo, existen muchas herramientas. Esta es la más popular en este momento, pero existe otra, por ejemplo, que es Tableau, que es gratuita también. ¿Okay? Nosotros vamos a trabajar con la versión gratuita de Power BI Desktop. ¿Okay? Existen también versiones pagas, pero existen otras. Tableau, que no es mala, que es gratuita, y Microsoft, que vemos que es inclusive mejor. Esto es un gráfico generado por una consultora que se llama Gartner Group, que publica todos los años gráficos como este, cuadrantes, donde compara los diferentes actores en distintas áreas, en este caso es Business Intelligence, y vemos cómo compite Microsoft Power BI con los demás. Aquí tenemos en el eje de las X qué tan completa es la visión, el alcance de este programa, y por este lado tenemos la habilidad de ejecutar. ¿Okay? En todo caso, no es una mala herramienta. Características y beneficios. Primero, Power BI tiene una altísima conectividad. Te permite conectarlo, vamos a ver en la práctica, a múltiples fuentes de datos locales, es decir, en tu disco duro o en la nube. Y esos datos pueden ser de Excel, de SharePoint, de SQL, de Oracle, de N base de datos, como vamos a ver ahora, de plataformas de CRM, Salesforce. Si la que tenga su empresa probablemente tenga el interfaz para conectarse con Power BI. Es decir, Power BI se va a poder conectar a esas plataformas. Entonces, nos conectamos y luego vamos a transformar los datos. Tiene una función que se llama el Power BI, que nos permite, Power BI, Power Query, que nos permite transformar y limpiar los datos
¿ok? Que ese es lo primero que hay que hacer, ver qué datos tenemos, si nos faltan datos, si hay datos que son falsos, que están malos, que las unidades no corresponden. Entonces, eso lo podemos corregir fácilmente con el Power BI. Podemos crear nuevas columnas, nuevos campos y de una manera muy rápida y muy fácil. Y luego estaría la parte de visualización. La visualización son las tablas dinámicas que tenemos en Excel, una tabla sencilla, o los gráficos de barra, gráficos de círculo, de todo tipo, como vamos a ver, de cascada, de árboles, que son muy poderosos. Podemos hacer mapas, podemos ver las ventas que tenemos por regiones, por estado, por ciudad, en un mapa. También ayuda a la presentación. Y lo otro es que esos gráficos son interactivos y eso se lo explico mejor con la práctica, ¿sí? Y a su vez, esto nos permite, Power BI nos permite publicar los datos, como dije anteriormente, y colaborar así con el resto de nuestro equipo. Es decir, hacemos nuestro trabajo, nuestro reporte con la data, la pulimos, hacemos los gráficos que pensamos que son relevantes, luego lo publicamos y damos autorización a ciertos usuarios a tener acceso a ellos y no solo tener acceso, sino hacer sus propias visualizaciones, agregar visualizaciones, mejorar y así vamos trabajando en equipo de una manera muy, muy fácil. Y bueno, finalmente esto se integra fácilmente con otras herramientas de Microsoft, por ser de Microsoft. Por ejemplo, con Excel, Teams y SharePoint. Ejemplos de uso, básicamente en todas las áreas. Si están utilizando Excel, pueden utilizar Power BI y le van a dar una potencia adicional increíble. Lo vamos a ver en la práctica luego. Pero en ventas y marketing, para analizar las ventas, la venta por segmento, la venta por cliente, en finanzas, para ver cómo se comportaron los ingresos, los gastos, por categoría de producto, por región. En operaciones, para analizar, por ejemplo, el inventario, cómo se está comportando el inventario, qué producto se nos está quedando frío. En recursos humanos, la rotación del personal, dónde rota más el personal, con qué gerente está asociado más la retención del personal o la rotación, etcétera, etcétera. Esto tanto en el sector privado, público, grandes empresas, pequeñas empresas, pueden utilizar esta herramienta. Este es un tipo de visualización, de dashboard que se crea con el Power BI. ¿Okay? Vemos aquí gráficos estas son etiquetas, ¿okay? Y vemos que podemos agregar algún tipo de imágenes. Esto es un gráfico de cascada, gráfico de barras o de columnas, los mapas, y así N tipos de gráficos. Y ahí depende de ustedes la parte estética. Yo confieso que no soy el mejor en la parte estética y ustedes van a poder hacer mucho mejor que lo que yo hago, la parte de presentación, escoger los colores, escoger los fondos, el tamaño de la letra, pero es súper flexible y ustedes van a poder customizar, pues, adaptar su reporte a su gusto o al gusto del cliente o del gerente. Aquí hay un sitio donde están los mejores 15 dashboards del año pasado. Si lo quieren ver, se lo paso después por el chat, ¿ok? Pero donde están los 15 mejores para que les sirva un poco de inspiración, ¿ok? Lo que se puede llegar a hacer. El Power BI tiene varios componentes. Ya hemos mencionado varios. Tiene el Power BI Desktop, que es el que vamos a descargar nosotros gratuitamente de Microsoft, del sitio de Microsoft, ¿ok? Y con él vamos a descargar los datos, vamos a hacer nuestros reportes, los vamos a subir a la nube y ahí es donde entra Power BI Service. Este es el otro componente, el segundo componente es Power BI Service, donde ahí van a conectarse también nuestros usuarios, nuestros compañeros, y van a ver los reportes que hemos generado.
También existe el servicio, el componente Power BI Mobile, que nos va a permitir diseñar vistas especialmente, digamos, focalizadas en smartphones, en el tamaño de la pantalla de un teléfono móvil. Entonces, no podemos ver lo mismo en un PC, una pantalla enorme, que en un teléfono móvil. Entonces, vamos a ver cómo generamos, y es algo muy fácil, las vistas para los teléfonos móviles, celulares, y otros complementos que vamos a ver también. ¿Okay? Aquí tenemos los mismos componentes, pero para ver un poco la relación, empezamos acá a la izquierda con el Power BI Desktop. De ese Power BI Desktop, aquí es donde vamos a cargar los datos, hacer nuestros reportes. Aquí hay un mapa, un gráfico de cascada, un gráfico de barra, un gráfico de círculos. ¿Okay? Y ahí lo publicamos. Nuestros usuarios van a ver lo mismo, lo que nosotros querramos acá. Y luego ellos pueden de nuevo trabajar, agregar más visualizaciones, porque la data, esto es importante, la data que nosotros tenemos acá para trabajar, la vamos a subir también. Por eso que la parte de seguridad es fundamental. Y esto fue diseñado pensando en eso desde el principio. Entonces la parte de seguridad de acceso es fundamental acá y bueno, hace parte íntegra de este sistema. Y también tenemos la parte de Power BI móvil que vemos acá, mobile, pues que no tenemos la misma visualización que en un PC por razones obvias, la que nosotros hayamos decidido. ¿Okay? O sea, aquí tendríamos esta visión para el móvil. Aquí están otros componentes, pero esta vez no de Power BI, sino de Power BI Desktop. Aquí vamos para abajo. ¿Cuáles son los componentes de Power BI Desktop? Eso sí lo vamos a ver en la práctica, aunque sea rápidamente. Está el Power Query, que es lo que nos permite, si ustedes manejan Excel a nivel avanzado, ya manejan este Power Query. Y si no, en este curso lo vamos a aprender a utilizar porque es muy fácil, muy intuitivo. Vamos a extraer datos, transformar los datos y cargar esos datos con el Power Query. ¿Sí? Aquí vamos a cargar tablas. En una hoja de Excel, por ejemplo, podemos cargar una tabla o 10 tablas. Una tabla por pestaña. Si el Excel tiene 10 pestañas, tendremos 10 tablas acá, por ejemplo. O si es de Access, una base de datos Access o SQL, y hay 20 tablas, podemos cargar las 20 tablas. Y entonces aquí es donde entra el Power Pivot, que es donde vamos a ver aquí la vista de modelos, ¿okay? Donde vamos a crear las relaciones. Aquí lo que vamos a ver son las distintas tablas, ¿ok? Una tabla de hechos, de dimensiones, vamos a ver lo que es eso y qué relación existe, cómo las vamos a relacionar. Es muy importante y muy fácil de hacer porque el Power BI nos ayuda mucho a hacer. Ahí también vamos a crear lo que se llaman medidas, que son funciones, son como fórmulas que nosotros vamos a diseñar nosotros mismos para hacer cálculos como KPIs para determinar atributos, etcétera, etcétera. Finalmente vamos a entrar a Power View, que es donde tenemos los gráficos, donde vamos a seleccionar, bueno, con esta data yo quiero hacer un gráfico de barra, uno de círculo, de torta, y otro aquí de columnas, pero columnas horizontales. Quiero tener estos KPI que me indiquen, por ejemplo, las ventas, las ganancias, etcétera, etcétera. Porcentaje de ganancias sobre las ventas, los indicadores clave acá y luego algo de detalle. Luego veremos otras aplicaciones como la inteligencia artificial. Esto lo vamos a ver, pero en el avanzado. Hay algunas funciones de inteligencia artificial, de lenguaje natural, de procesamiento de lenguaje natural, que nos va a permitir, por ejemplo, hacer preguntas en lenguaje natural. Decir, mira, quiero ver la relación entre las ventas y la región. No tenemos que programar nada, sino que, ok, en función de lo que él entiende, nos propone algo. Esa es una de las posibilidades que existen. ¿Okay? Luego, bueno, el Power Map, si lo vamos a ver desde el principio, cómo hacemos mapas con el Power BI. Y luego existen la cantidad de APIs que podemos tener para conectarnos a diferentes plataformas. ¿Okay? Bien.
Vamos a ir rápido en estas láminas que vienen para dar un poquito de chance a la práctica. Aquí lo que tenemos en un esquema de cómo funciona el Power BI Service. Vimos el desktop. En el Power BI Service vemos que tenemos la data, ¿ok? En las bases de datos, en SQL o en nuestro computador, nuestro ordenador, aquí en Power BI, en el desktop, lo publicamos y luego también lo podemos actualizar. Esto va a estar conectado. Lo subimos a la nube y el Power BI Service va a actualizar la data. Nosotros cambiamos las ventas, por ejemplo, en nuestro desktop o aquí en la base de datos central. Se actualizaron los datos, llegó el final de mes, tenemos nuevos datos o se actualiza todos los días. Nosotros vamos a programar la actualización en Power BI Service para que nuestro usuario tenga la data al día, sin tener nosotros que volver a publicar, actualizar. Eso se va a hacer automáticamente. ¿Okay? Aquí ya esto lo hablamos, le vamos a dar acceso también al usuario en pantallas de PC, de tablet o de móviles. ¿Okay? Y bueno, aquí tenemos esto que significa que hay niveles de seguridad para proteger los datos de la empresa. Bien, aquí no hay nada nuevo, vamos a dejarlo así. Y aquí tenemos algunos elementos del Power BI Desktop. Voy a ir muy rápido porque ya lo vimos. Aquí, básicamente, en el Power BI Desktop tenemos la vista de tablas. Vamos a crear una tabla y la vamos a ver acá en la pantalla. Aquí está este icono que nos va a permitir ir a esta vista de la tabla. Yo quiero ver esta tabla. O quiero ver la relación que hay entre las distintas tablas, porque tenemos 10. Entonces le damos a este icono y aquí vemos las relaciones que hay entre las diferentes tablas. El Power BI nos va a proponer una por defecto, una relación. Tenemos que verificar, ¿está correcto o no? Si no está correcto, modificamos. Y luego aquí tenemos, por ejemplo, un reporte general, que este sería con este último icono, el de arriba, el primero. Y aquí es donde vamos a generar nuestras visualizaciones y verlas. ¿Okay? Bien, estos son los tres iconos que le mencioné. Y aquí a la derecha tenemos las distintas visualizaciones, los distintos tipos de gráficos que podemos hacer. Aquí están los que vienen por defecto: gráfico de columna apilada, columna y línea combinado, de cinta, de cascada, el mapa, un tacómetro. Es muy grande. Hay unos que son muy interesantes, como este de jerarquía. Y si no es suficiente, le damos aquí el triple clic, creo que lo tengo acá, no, a estos tres puntitos, y aquí nos va a dar opción de irnos a la tienda de Microsoft y adquirir otros más, ¿ok? Hay unos que están muy de moda, se los voy a comentar en el curso, para segmentar o para crear otro tipo de visualizaciones, y son gratuitos la mayoría. Hay otros que son de pago, pero la mayoría son gratuitos. Este es un tipo de vista que podemos generar con unos datos, que estos vienen, quizás si me da tiempo lo vamos a ver, de dónde vienen. Esto es una hoja de Excel y logramos con esos datos de venta, de costos, de ingresos, de cantidades vendidas, generar todos estos reportes. Aquí tenemos lo que son unos gráficos de etiqueta, que es simplemente el valor, y ustedes cambien el tamaño, el formato de todo esto, se puede cambiar, ¿ok? Pero estos indicadores claves los podemos colocar aquí, por ejemplo, en la primera página, con los resultados. Por ejemplo, aquí tenemos ventas y ganancias en el mismo gráfico. Entonces, el gerente ya está viendo en la primera página, le presentamos esto, los indicadores principales. ¿Cómo me fue este año? Bueno, aquí está la cantidad de pedidos, las ventas totales, la ganancia y el porcentaje de ganancia sobre la venta. ¿Cómo se comportó esto mes a mes? Aquí lo tenemos. ¿Okay? La venta por categoría. Aquí tenemos diferentes categorías. ¿Qué es lo que se vendió más? Y las órdenes también por segmento, por el office supply, artículos de oficina, muebles o tecnología. Simplemente para tener una visión inicial. Pero vemos que aquí tenemos otras páginas y podemos ir a los detalles
que nos haya pedido el gerente. ¿Okay? Esto se tiene que diseñar en conjunto con nuestro cliente, llámese cliente, nuestro vendedor, nuestro gerente, nuestro cliente, si somos consultores, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, esto es lo que quiere ver, bueno, lo generamos de esta manera. Por si acaso no me da tiempo, cuando digo que es interactivo, al yo pasar el cursor por aquí, por teléfono, por phones, me va a aparecer las ventas. Pero además, si le doy clic, todo lo que está relacionado, todo lo que está en esta página, me va a aparecer el dato que corresponde a lo que yo le acabo de dar aquí clic. Si di clic en Fonts, aquí solo me va a aparecer la parte que corresponde a Fonts, se aplica, y aquí también las ventas y las ganancias de teléfono. Está todo ligado. Igual la cantidad de pedidos de teléfono, las ventas totales, la ganancia total y el porcentaje de ventas. Esto es algo bastante interesante, al menos para mí, lo encuentro bastante interesante y poderoso. Bueno, tenemos la parte de Power BI móvil que simplemente nos permite acceder a por ejemplo, nuestro gerente no tiene tiempo de entrar todos los días a su PC, lo quiere ver desde donde esté en su móvil, va a poder ver estos mismos gráficos de manera interactiva también. Sigue siendo interactivo. ¿Okay? Bien, aquí voy a saltar esto, obtener objetos visuales. Esto también cuando queremos obtener más objetos visuales nos aparece la lista. ¿Cómo podemos descargar el Power BI? Simplemente los dejo que vayan a powerbi.microsoft.com, van a producto y sigan las instrucciones y van a poder descargar su Power BI desktop de manera gratuita. ¿Ok? Y aquí entonces podemos empezar con la práctica, a ver hasta dónde nos alcanza el tiempo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta acá? Sí, Gilbert, tenemos un par de preguntas por acá. Gilbert González nos pregunta, ¿a bases de datos de campos georreferenciados se conecta? Los mapas, hay dos maneras de hacer. Hay una que es con la longitud y la latitud. Si tú le das a los campos, si tienes los campos de longitud y latitud, él te ubica exactamente en un mapa ese sitio, pues, ¿no? Y las ventas que corresponden a ese sitio, etcétera, etcétera. Entonces, sí. Y hay otra manera que simplemente, si tú tienes los estados de Venezuela, tienes Miranda, Carabobo, Falcón, Zulia, las ventas por estado, él te las va a colocar solo con el nombre del estado. ¿Okay? Entonces tiene esa facilidad también. Obviamente va a ser menos preciso que con la longitud y latitud, pero sí lo puedes hacer también. ¿Okay? Y tenemos dos preguntas más. ¿Existen experiencias de uso de Power BI en ayuda humanitaria, desastres naturales o alguna otra experiencia? Mira, muy buena pregunta. La verdad es que yo no la conozco, pero sí debe haber. Yo estoy interesado personalmente en aplicarlo en lo que es el cambio climático, analizar los datos de cambio climático, es decir, todo se puede hacer. Si tú tienes datos, es como si me preguntas si lo puedes hacer en Excel. Si tienes datos que están en columnas y en líneas, lo podemos hacer, lo podemos analizar. Pero la respuesta es, dependiendo de los datos, sí, seguramente sí. ¿Okay? Ok. Y tenemos una otra preguntita por acá, más orientada a lo que es la parte del desarrollo del curso. Dentro del curso se pueden presentar casos personales, es decir, utilizar KPIs y medidas de la empresa en la cual trabajo o son preestablecidos. Normalmente es al revés, la pregunta que me hacen es al revés, es decir, que no, que yo propongo, siempre propongo, esta vez no lo hice, pero sí, yo propongo al inicio del curso, mira, que si tienes datos de tu empresa, obviamente aprovecha esta ocasión y lo hacemos con los datos de tu empresa. Se te va a respetar, el problema aquí es la seguridad, ¿okay? La seguridad de los datos. Entonces, yo no voy a tener acceso a esos datos. Yo solo voy a ver su presentación y voy a
evaluar la presentación o darle feedback más bien de la presentación. Pero si quieren aprovechar, digamos, de hacer el trabajo con los datos de su empresa, bienvenido. Sí me gustaría verlos antes, en el sentido, ¿qué datos tienes? No me des todo, pero me das las primeras 10 líneas, por ejemplo, para yo saber qué datos tienes. Y ahí yo te digo, mira, sí, aquí fácilmente se puede hacer o no se puede hacer. ¿Ok? Si aplica o no aplica. Pero bienvenido, más bien, sí, promuevo que se haga eso porque te queda algo práctico para ti y puedes seguir mejorando. ¿Ok? Excelente. Ahora sí, al ejercicio. Bueno, vamos a empezar acá con Power BI. Déjame ver. Tengo poco tiempo, entonces voy a tratar de maximizar ese tiempo viendo cómo lo hago. Voy a mostrarle cómo podemos cargar, por ejemplo, datos. Le voy a mostrar lo que va a ser más frecuente para ustedes, honestamente, si estamos a nivel de analista de marketing o de finanzas o de recursos humanos de una empresa, lo más frecuente van a ser datos de Excel. Si estamos en TI, en IT, telecomunicaciones, qué sé yo, de repente sí van a manejar las opciones de conectarse a otro tipo de base de datos. Por ejemplo, aquí fui un poquito rápido, pero lo que hice fue abrir el Power BI. Esto es lo que le aparecería a ustedes al abrir su Power BI Desktop por la primera vez. Hay una pantalla en verde que van a cerrar y luego les aparece esta pantalla, donde lo que vamos a hacer primero es obtener datos. Entonces tenemos aquí en inicio obtener datos. Vemos de paso que si los datos son de Excel, pudiéramos utilizar esta opción que son libros de Excel. ¿Ok? Es decir, tablas de Excel o de SQL Server. Vamos aquí a darle a obtener datos. Aquí está de nuevo libro en Excel. ¿Ok? Y vemos que hay otros tipos de datos. SQL, texto o CSV. Estos son muy frecuentes también. CSV, CSV. ¿Ok? Formato de texto. Entonces, aquí hay más. Si presionamos más, vamos a ver la cantidad de fuentes posibles, tipos de bases de datos distintos, SAP, ¿okay? SQL, MySQL, Azure, está Oracle. Aquí, cuando lo carguen, lo dejo que vean eso en detalle, pero hay muchas. Hay una que quiero que vean solo por curiosidad, para que vean que pueden hacer también, cargar datos de la web. Si seleccionamos aquí web, le doy conectar. Me va a pedir la URL de un sitio. ¿A dónde quiero ir yo? Déjame ver si lo tengo acá. Aquí, por ejemplo, tengo una página de Wikipedia donde voy a copiar la URL, donde lo que tengo es la Liga de Fútbol de España. ¿Okay? Nos habla de la primera división de España, nos da datos históricos y nos da ciertas estadísticas. Aquí vemos que hay una tabla, aquí hay otra tabla, aquí hay otra tabla con la fecha de los campeonatos. Aquí hay una que puede ser interesante, cuántas temporadas, cuántos puntos, partidos jugados, ganados, etcétera, etcétera. Dale, yo quiero analizar esta tabla. Entonces, ¿cómo hago? Me voy para acá y ya le di a web y en dirección URL le doy control V, la que me acabo de copiar. Le doy a aceptar. Y aquí consiguió Power BI una cantidad de tablas. Todo lo que él consiguió me lo trae. ¿Ok? Ya yo sé que la tabla 3 es la que me interesa. ¿Ok? Pero podemos ver aquí qué es lo que hay en la tabla 1, la tabla 2, etcétera, etcétera. Selecciono la tabla que me interesa y aquí la cargo. Si voy acá, estoy cargando en este momento,
Aquí, si vemos la tabla, el campo de tabla, vemos lo que nos trajo, digamos, el Power BI. ¿Ok? Y aquí entonces podemos empezar a jugar. Aquí vemos todos estos datos y podemos hacer cierto tipo de análisis. ¿Ok? Y aquí entonces jugaríamos con los gráficos. Los gráficos, por ejemplo, una tabla. ¿Ok? En esta tabla, ¿qué quiero ver yo? Y veo que está la tabla número 3. Le puedo cambiar de nombre, le doy doble clic y le cambio el nombre a la tabla. ¿Ok? No lo vamos a hacer ahorita por razones de tiempo. Y aquí quiero ver los cambios. Y veo aquí los cambios. Le di right click, clic derecho y me aparecen todos los cambios. Entonces, ¿qué quiero ver yo en esta tabla? Quiero ver primero el equipo. Entonces me traigo aquí el club. Aquí me aparecen los clubes. Quiero ver la cantidad de partidos jugados. Lo traigo para acá. Quiero ver los ganados. Lo traigo para acá. Los empatados. Lo puedo traer también. Los empatados los traigo para acá. Y los perdidos. Para acá. Perfecto. Aquí, obviamente, le pueden cambiar el nombre. Cambiar el nombre y le ponen acá partidos jugados. ¿Ok? Y así para todos los demás. O sea, aquí nos aparece partidos jugados y nos aparecería así de otra manera. Podemos hacer esto mismo en, déjame, lo copio y lo pego para ir más rápido. Pero esto, en vez de una tabla, lo quiero en un gráfico de columna. Y aquí me da entonces rápidamente por cada club cuántos partidos ganados, empatados y perdidos. Fíjense algo acá. Si yo presiono aquí Athletic Club, ¿ok? Primero, déjeme clicar de nuevo afuera. Si paso el cursor por encima de cada barra, me dice a qué corresponde. Este es el Athletic Club y las cifras, 2.952 partidos ganados jugados, en este caso. ¿Okay? Si yo, y así para cada uno de ellos, obviamente, si me coloco acá, es el Valencia Club de Fútbol, los partidos ganados, los partidos empatados y los partidos perdidos. Pero si yo quiero ver el Valencia y le doy clic acá, me va a relacionar esta tabla con esto que estoy seleccionando. Y aquí voy a ver todo lo que yo tenga relacionado con el Valencia. Si además le doy clic a otro acá, al Real Sociedad, me da el de los dos. Si tuviera otro gráfico acá, me haría lo mismo por acá. Si tengo un gráfico de círculo, solo me aparecerían los, digamos, equipos seleccionados. Esto es a lo que me refiero cuando digo que es interactivo, que está todo ligado, ¿ok? Todo sincronizado. Entonces, esto lo hace muy poderoso también para el tipo de análisis. No tengo mucho más tiempo. Quiero enseñarle lo que se puede hacer. Quiero aquí, por ejemplo, voy a abrir acá en Uniquemia. Sí, estamos viendo tu escritorio. Sí, no importa. No hay nada confidencial por acá. Y Aquí tenemos un rápida. chancecito, ¿verdad? O sea, tenemos unos minuticos ahí, así que no hay problema. Vale. Aquí, no, bueno, este no era el que quería ver. Aquí tengo una tabla que se llama Superstore Dataset en Excel. Tengo aquí dos pestañas, órdenes y las órdenes regresadas, los retornos. ¿Ok? Y veo los diferentes campos que tenemos acá. Row ID, bueno, el Order ID, el identificador de la orden, la fecha, el segmento, el país, a dónde fue vendido, el estado, etcétera, etcétera, el nombre, cuántos productos se vendieron, la ganancia, ¿qué? Por producto. Y bueno, aquí una columna que fue creada después, que si fue ganancia o pérdida, me imagino. Si nosotros cargamos
este dataset, este conjunto de datos en el Power BI, que ya lo hice para ganar tiempo. Ok, si vemos aquí los datos, aquí tenemos las tablas, pero vemos que aquí, aquí hay distintas tablas. A pesar de que en el Excel había una sola, nosotros tuvimos que crear varias tablas para hacerlo, para normalizar. Esto es lo que se llama normalizar la tabla, donde vamos a simplificar la tabla principal para no tener el nombre del cliente, la dirección del cliente, el teléfono del cliente. Cada vez que tenga una venta con ese cliente, vamos a tener solo el ID del cliente, por ejemplo. Lo mismo con la región y todo lo demás. Entonces, esto es lo que se llama normalizar. Aquí tenemos todas esas tablas. Y lo que le quiero mostrar, primero, el modelo de datos. Cómo hacemos este modelo de datos, que sé que esto asusta la primera vez que lo vemos. Pareciera que tenemos que ser expertos en base de datos para hacer algo así. Les aseguro, yo no soy experto en base de datos. Esto se hace muy fácilmente y le voy a explicar paso a paso cómo se hace. Y además, de nuevo, Power BI lo hace por nosotros automáticamente y lo que tenemos que verificar si está bien hecho. Y luego iríamos a la parte de visualización. ¿Qué tipo de informe se puede hacer? Aquí tenemos en la página 1, por ejemplo, vemos que tenemos diferentes páginas. El reporte general, el que les enseñé. Si yo paso el cursor de nuevo por encima de una barra, no solo tengo la información, sino tengo, en este caso, un tooltip. Tengo más información, la que yo quiera agregarle, con el detalle que yo quiera agregar. Eso lo vamos a ver con la función tooltip. ¿Ok? Algo, digamos, adicional, podemos ver diferentes tipos de gráficos para hacer el análisis. Podemos hacer gráfico de líneas, agregarle también una tendencia si queremos, cuál es la regresión, la línea de regresión, ¿ok? O inclusive si nos vamos a pronóstico, tenemos aquí las ventas en azul, las ventas reales, y me genera un pronóstico de venta también, tomando en cuenta, si queremos, la estacionalidad. Es decir, que no se vende lo mismo en enero que en julio, por ejemplo. ¿Okay? O sea, analiza la estacionalidad y nos da una proyección. Esto, imagínense, presentándoselo al gerente o al cliente. Y es un clic, hacer clic en una opción y tenemos esto. Entonces, esto lo vamos a aprender a hacer también. Aquí hay un gráfico de jerarquía que me interesa enseñárselo. Aquí tengo, por ejemplo, la ganancia total, que fueron 175.000. Si le doy clic acá, me lo va a subdividir por categoría, subcategoría y nombre del producto. Entonces me dice, bueno, mira, las ganancias fueron tanto, pero ya veo que tecnología es la que me está aportando más, 90.000. ¿Ok? No, y aquí amplío este y me dice que dentro de tecnología, la fotocopiadora es la que más aporta, con 42.000, y dentro de la fotocopiadora, el nombre del producto es esta marca. Si me voy por los menos rentables, me voy por aquí, por este lado, me va a dar lo mismo. ¿Ok? Me va a dar, ok, aquí es donde tengo la menor ganancia y aquí veo que tengo hasta pérdidas en las mesas. Entonces me voy aquí a mesa y voy a ver qué producto es el que me está dando más pérdida y puedo tomar acción. ¿Ok? Bueno, mire, sé que esto es medio atropellado, pero lo que quiero transmitirle es mi entusiasmo en cuanto al poder que tiene Power BI, y lo que pueden hacer ustedes es prácticamente ilimitado con este tipo de herramientas. Entonces, nada, hasta aquí llego para darle chance a algún tipo de pregunta y bueno, y lo dejo entonces acá con Patricia y conmigo con la pregunta que tenga. Perdón.
creo que se transmite mucho más que esa emoción. Realmente es increíble lo que se puede hacer y me gustó algo que dijiste. Uno juega y realmente en el fondo eso es lo que uno siente cuando empieza a hacer estas cosas. Vamos a ver, les invito al grupo que si tiene alguna, los participantes alguna pregunta la agreguen, pero en el chat o abran sus micrófonos y la hagan al aire. Pero te quiero hacer yo una sobre todo de lo que hemos venido conversando y también que usualmente no las hacen. Todo esto que vimos en este micro ejercicio que nos acabas de exponer, podemos decir que lo vamos a salir haciendo al hacer el curso, ¿verdad? Efectivamente, sí. Ok, listo. Por aquí tenemos otra pregunta de Gilbert González. ¿A partir de cuál versión operativa de Windows se puede instalar Power BI? Buena pregunta. Me imagino que del 10 en adelante, pero la verdad es que honestamente no sé. Yo tengo la versión 11, tenía antes la 10 y ha funcionado, pero habría que verificar. Puedo Ok, googlear y te puedo mandar la respuesta si quieres, pero al menos sé que la 10 la tenía, me imagino que las anteriores sí, algunos no funcionan tanto. Algo interesante es que Power BI actualiza su versión todos los meses. Todos los meses le está agregando funciones nuevas, vistas nuevas, mensualmente y muy puntualmente. Pero en cuanto a versión de Windows, la verdad es que no sé cuál es la más antigua que puede ser utilizada. Lo averiguo y me comprometo, se lo envío a Patricia y Patricia te lo hace llegar. ¿Sí? exacto. Se los hacemos llegar en el correo con la grabación del webinar. Me parece maravilloso. Tenemos otra pregunta por acá. Al importar los datos de Excel, ¿los toma completos, incluyendo las fórmulas? Toma los datos. Lo que toma son los datos, ¿ok? Los valores. Ok. Tenemos otro comentario de Jorge Guzmán. Gracias, Jorge. No sé, no se necesita una cuenta especial para utilizar Power BI. Ok. El programa que me trae el paquete Office 2016 me dice que debo utilizar una cuenta de empresa. Exacto. Hay una limitación. Para usar la versión, tú puedes descargarla y ya. Pero para hacer cosas, digamos que solo se pueden hacer con la versión profesional. Necesitas tener una cuenta profesional. Es decir, que no sea ni Google, ni Gmail, ni Hotmail. Entonces, creas una cuenta. Pero es muy fácil. En el curso te voy a enseñar a hacerlo. Puedes googlear también cómo hacerlo. Es muy fácil para crear una cuenta que Microsoft mismo te facilita que se que on Microsoft te crea una cuenta para que puedas tener acceso a la versión Pro por unos 60 días y puedas hacer todo lo que puede hacer la versión profesional. ¿Ok? Pero si no, puedes usar el Power BI Desktop sin las capacidades avanzadas con tu correo normal. Ok, otra pregunta, que maravilloso que tengamos tantas preguntas. Al modificar los datos en Excel, ¿de qué manera actualizan la información en Power BI? ¿Ok? Para eso, si tú lo tienes en tu Excel, ¿ok? Al tú cargar y tienes el Power BI Desktop en tu misma máquina y al tú abrir tu Power BI Desktop y le das a actualizar, él te va a decir, este archivo tiene 2 días sin actualizar o 9 días sin actualizar y tú decides si lo actualizas o no. Entonces eso es para ti. Y lo otro es en la nube. Acuérdate que tú vas a publicar ese reporte o no, pero si lo publicas en la nube, tú vas a seleccionar, y ahí en el curso también se te va a decir cómo programar las actualizaciones. Tú seleccionas, tú decides con qué frecuencia se van a actualizar los datos. Y esos datos, tú tienes que decir dónde están. Si están en un servidor o si están en tu laptop. Si están en tu laptop, tú tienes que dar acceso a tu laptop y tiene que estar activo. Activo ¿cómo se llama? Tienes que tener prendida tu máquina. Estaba leyendo una pregunta acá, que cuál es el costo del Power BI. Alrededor de $10 mensuales por usuario. Tiene otros cursos, otro precio para empresas, para más usuarios. ¿Ok?
Sí, y no vendemos nosotros Power BI, ¿verdad? No vendo y tampoco tengo acciones. Nada, solamente que sí hemos visto un gran interés de este curso y por eso lo estamos haciendo. Y del mismo Noel tenemos la pregunta si la versión de Power BI gratuita es suficiente a este nivel. ¿Qué Sí, sí, incorpora en concreto? Sí, ¿verdad? Ok. sí, sí. Eh, Para y el curso es suficiente. Igual te voy a enseñar a abrir la cuenta profesional para hacer todo lo que necesitamos aprender, ¿ok? Y después tú decides si compras la versión profesional. Pero para hacer el curso e inclusive publicar y todo eso, no vas a necesitar comprar nada, ¿ok? Si lo quieres, bienvenido, pero no necesitas comprar. em, otra pregunta tenemos si el dashboard es público o privado, si se encuentra en la nube. Es una pregunta muy importante porque la data Seguridad. está allá arriba, en la nube. Y tú eres el que vas a decidir como administrador de ese workspace, como se llama, del espacio de trabajo que tú vas a poner a disposición de los demás. Tú vas a decidir quién puede ver qué. Y tienes que tener cuenta de tu empresa primero. Cuando es de una empresa, todos tienen que tener el mismo apellido en el arroba ibm.com, arroba no sé qué, tienen que ser de esa misma cuenta. También puedes compartirlo por otra vía. ¿Ok? Te puedes enviar el link a donde está publicado ese dashboard. ¿Ok? Y lo puede ver la persona a quien tú le mandes eso. Es peligroso, pero ahí tú decides a quién se lo envías o no. Y de nuevo, inclusive tienes niveles de seguridad donde, por ejemplo, tienes gerente de venta en diferentes zonas. Tú puedes restringir las vistas a cada gerente. El del Zulia solo va a poder ver los datos del Zulia. El de Texas solo el de Texas. Y así sucesivamente. Tú vas a definir qué puede ver cada usuario. Entonces, los niveles de seguridad están bien diseñados de nuevo desde el principio. ¿Ok? Pero hay que tener cuidado de no meter la pata, pues, de no hacerlo público, de no tomar esas medidas, porque sí, puedes hacerlo público y después llevarte alguna sorpresa. Así es, así es. Bueno, vamos a ver si hay alguna pregunta adicional. Bueno, si no, simplemente compartir un momento, un segundo mi pantalla para recordar la información del curso. Gilbert, antes darte las gracias como siempre por transmitirnos además esa pasión por estas cosas. Este curso va a estar a cargo del profesor Gilbert Bernard, como les decía al inicio, comienza el 8 de mayo, tiene una duración de 6 semanas, una clase semanal en vivo con el profesor, más las tareas y casos prácticos que van a estar desarrollando. La inversión es de $275 o euros, se pueden inscribir en línea. Aquí les dejamos un código QR donde pueden escanear y ver información complementaria. También nos pueden escribir a info@uniquemia.com o diego.duran@uniquemia.com y con muchísimo gusto les completamos cualquier información adicional que tenga. Estoy viendo por acá que el chat me está apareciendo algo. Vamos a ver. ¿Es posible crear un formulario web que se conecte con Power BI? Todavía tenemos preguntas. Formulario web que se conecte al Power BI. No entiendo bien la pregunta. ¿Qué sería ese formulario? Como un Google Doc. Sí, sí, te puede conectar a Google Doc y si es cualquier cosa que esté en la web, sí. Como yo me conecté antes, si tienes la URL, te conecta y él te va a ubicar las diferentes tablas que tengas ahí o formularios que tú tengas y tú vas a escoger cuál de ellos es el que tú quieres. Hola, Ok. buenas tardes. Hola. Habla Gilbert Tocayo. Buenas tardes. Yo hice el formulario o la pregunta del formulario. Por ejemplo, si estoy en el campo, soy gestor de venta y quiero meter un pedido, lo puedo sincronizar automáticamente con ese Power BI llenando en la oficina del cliente algunos datos. No, los datos solo lo autoriza el administrador, ¿ok? Y
Y el Power BI en la nube va a buscar los datos donde lo tenga el administrador, donde lo haya colocado. Pero tú, si no eres el administrador y no tienes acceso, no puedes modificar los datos ahí. Puedes consultarlo desde cualquier parte, puedes hacer gráficos, puedes hacer consultas de lo que ya está, pero no modificar los datos, no colocar datos nuevos. ¿Ok? Listo. Gracias. Gracias, Gilbert. A los dos. Así que bueno, creo que hemos llegado al final de este webinar. Darle las gracias a todos los participantes y asistentes, decirles que los esperamos en el curso. Y a ti, Gilbert, nuevamente, muchísimas gracias por compartir tanto con nosotros y nos vemos en el curso también, será. Placer. Bueno, nos vemos en el curso, anótense. ¿Okay? Listo, hasta luego. Muchas gracias. Chao, chao, Patricia.